Cero Hoy, el podcast de Trading Lateral donde analizamos toda la actualidad sobre Darwin X Zero. No todo es tan fácil como te lo pintan, y en este podcast no queremos caer en ese error. Hoy contamos con la visita del proveedor del ZTWCS, Isaac Trullas, que actualmente se encuentra luchando contra uno de los peores miedos contra el que la mayoría de nosotros soñamos no tener que luchar, el drawdown. Sin duda, mucho que aprender en el episodio de hoy, pero antes, titulares. 3.400. Pues así es, más de 3.400 personas están ya participando en la edición actual de Darwinia Silver en este mes de septiembre. Y no parece que esto vaya a parar aquí porque, está claro, Darwin X Zero apuesta por el talento y la constancia. Tanto es así que han decidido recientemente aumentar los premios de la competición desde los 225.000 del tercer puesto del ranking hasta los 350.000 que obtendrá el primero de la tabla. Además, otros 116 compiten en la Liga Mayor de Darwinia Gold, donde la meritocracia es aún más patente si cabe, donde solo la habilidad para obtener rentabilidad en tu Darwin es relevante. El $500,000 solo podrá alcanzarlo uno. Se armó la gorda. Los últimos acontecimientos ocurridos en torno a las empresas de fondeo han calado en la comunidad de traders de todo el mundo. El miedo se apodera de los operadores retail y la toma de decisiones en cuanto a la mejor vía para capitalizarse cambia. Ahora prima la seguridad de nuestro dinero, ya que depositar capital en cualquier broker ya no resulta tan buena idea. ¿Estás seguro de que no se trata de una estafa? ¿Desaparecerán sin dejar rastro con tu dinero en sus bolsillos? No podemos afirmar que haya sido por este motivo, pero sí es cierto que desde estos eventos la comunidad angloparlante de Darwin X Zero ha aumentado considerablemente. Durante la pasada semana, cientos de usuarios de la red social de Elon Musk publicaban sus comienzos en cero, capturas de pantalla de su progreso hacia la creación del Darwin. Así que desde Cero Hoy, bienvenidos a todos. Also, in English. Of course, the Darwin X Zero team has been aware of this uptick in English-speaking user and has put the batteries in the official Discord community. Since last week, the server already has channels in English for all those who need to solve their doubts and comfort about the platform in a direct way. Bueno, pues ya lo avisábamos al comienzo del podcast, no todo va a ser de color de rosas. Hoy está con nosotros Isaac Trullas, proveedor del ZTWCS, y su nombre de usuario de YouTube me lo voy a ahorrar, no sea que tengamos algún problema. ¿Qué tal, Isaac? Bienvenido al programa de hoy. Gracias por traerme aquí. Muchísimas gracias por prestarte, porque vamos a tratar un tema que no mucha gente está dispuesta a tratar en este tipo de vídeos o de podcasts, que es exponerse a la opinión pública cuando no pasamos por nuestro mejor momento, ¿no? Yo hace ya, me parece que fue el mes pasado, ¿no? Que sí que estabas consiguiendo asignación en Darwin X Zero, pero bueno, ha habido por ahí, por el camino, algún traspiés, ¿no? Ahora el septiembre ha sido realmente malo. Sí, ahora llevaba una asignación de 135.000, que me parece que fue, si no recuerdo mal, una primera de 25, una segunda de 50 y la otra no sé si eran 40 o... Bueno, 135 en total. Vale. Y bueno, este mes ha sido la catombe un poco, ¿no? Bueno, pero bueno, es lo que hay. Sí. Ahora un poquito más adelante hablamos de eso. Primero, para quien no te conozca, cuéntanos quién es Isaac y a qué se dedica. A ver, Isaac es un operador aficionado, siempre diré que soy aficionado. Me gustan los mercados, me gusta el trading.
pero tengo los pies en el suelo. Sé que el trading es algo súper difícil. Yo he operado siempre con cuentas pequeñitas. No me va a quitar de rico ni me va a quitar de pobre, esto lo tengo muy claro. O al menos por la vía tradicional, ¿no? Aquí vemos un poco una puerta que a lo mejor puede aparecer algo o no, ¿no? Pero lo hago más porque me gusta, ¿no? Desde la primera vez que toqué o que vi los mercados, sí que reventé la cuenta y tal, ¿no? Como... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trading? Llevo, a ver, desde la primera vez que lo toqué, mucho. Mucho me refiero que igual la primera vez que toqué, igual hace 10 años de eso. Pero sí, reventé la primera cuenta, pero en 0, y ahí lo dejé. Lo dejé, dije, esto no, para mí, esto no. Pero al cabo del tiempo yo creo que se te queda ahí una semillita, ¿no? Ahí puesta en el cerebro, que acaba... Y al cabo de unos años dije, ostras, esto... Digo, es que es apasionante, ¿no? Realmente es... Y me quise volver a meter. Y entonces dije, bueno, vamos a intentar hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Y acabé haciendo un curso de trading en una academia, que bueno, tampoco diremos, pero que colaboraba con la Universidad Juan Carlos I. Y fue un curso bastante completo, muy largo. El curso en teoría en 300 horas, pero creo que me tiré más. Y ¿Cómo, de qué iba el curso? ¿Era análisis técnico o fundamental? Era... te lo incluía un poco todo. Era trading en mercados financieros y empezabas desde la base, ¿no? Un poco análisis, indicadores, tal, análisis, como tenía su apartado, sus módulos de psicotrading, el apartado psicológico. Uh-huh. Hacía mucho hincapié en, ¿no?, gestión del riesgo. Y acababas el curso, que tenías que presentar tu sistema de trading. Un sistema de trading, ya fuera ganador o no, ¿no? Tienes que acabar creando tu sistema de trading, ¿no? En las bases de tan más o menos como había ido la modulación del curso. Y ahí acabé con realmente mi primer sistema de trading, que, bueno, pues no estaba mal, funcionaba. A partir de aquí, bueno, hemos ido evolucionando. ¿Ha ido cambiando la forma de operar? ¿Ese sistema sigue vivo? Sí. Ese sistema no sigue vivo, aunque tal vez uno de los sistemas que tengo está muy, muy basado en ese sistema. Pero ha evolucionado, ha cambiado, ¿no? Después, el año pasado, hice el curso de Python con Gerard. Que ahí claro, eso me abrió la mente un poco más, ¿no? Dije, ostras, aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Con el tema de la programación, sobre todo en backtest, ¿no? Porque, ostras, un backtest, quien haya realizado un backtest a fondo y haya diseñado una estrategia repasando velas y la hoja de Excel y todo eso, bueno, es que tiene mucho trabajo, sí. Muchísimo trabajo, ¿no? Y claro, el Python en ese punto te puede ayudar mucho. Sí que es verdad que tiene su hándicap también, porque hacer un backtest automatizado, hay cosas que no las ves, que después te las encuentras, ¿no? En el backtest automatizado, claro, tú ves la curva de rendimientos al final, que puede encajar más o menos a lo que será la real, porque al final la real siempre va a cambiar, ¿no? Pero por ejemplo, lo que me está pasando ahora, ¿no? Ahora tengo un drawdown importante. El backtest aún me sale que puede llegar a ser más grande el drawdown, pero claro, en un backtest automatizado la parte psicológica no la ves. Tú ves, sí que ves los drawdowns, ¿no? Los drawdowns, pero cuando lo estás viviendo es muy diferente. A ver, yo... bueno, esto es algo que te iba a preguntar un poco más adelante, pero bueno, veo que estás haciendo trading algorítmico, ¿no? Entiendo, programas... Programo, pero... A ver, algorítmico sí, pero no automatizado, ¿eh? Digamos que mi sistema es semi-automatizado. Acabo lanzando yo las órdenes. No lo dejo todo al... Vale. Pero es un sistema que lo que hace, me mete órdenes limit. Pero soy yo el que acabo diciéndoles si las meto o no las meto, ¿no? Sí, siempre hay esa última decisión, ¿no? De forma manual. Vale, pues más yo que lo que te iba a decir... Para controlar. Lo que te iba a decir, que yo sí que hago trading algorítmico, pero sin programar. Yo hago Strategy Quant.
Y ahí hay una de las cosas que yo me fijo con todo el tema este del factor psicológico que nunca o no solemos tener en cuenta es el estancamiento. Mirar el estancamiento del sistema, que claro, hay sistemas que tienen una curva súper bonita, pero si te fijas a lo mejor llevas 2 años en lateral Claro, y sobre todo si lo haces a largo plazo, dos no años en puedes estar. lateral no. No puedes, no puedes. Vale, te iba a preguntar, que también la has contestado ya, si vivías del trading. Bueno, ya me has dicho que es a modo de hobby, ¿no? O de, bueno, Sí, sí. un ingreso más, ¿no? Sí, sí. Y un ingreso más y tampoco ni eso, casi, porque cuando tenía... Ahora como me he metido en lo del Darwin Cero, ya casi he dejado la otra para quedarme en esta, pero que tampoco el rendimiento que sacaba no era ni para ir a cenar un día. Mi cuenta siempre han sido muy pequeñitas, muy pequeñitas. Tú tenías Darwinex, o sea, una cuenta real en Darwinex. Sí. Tenía una cuenta real en Darwinex y que ahí empecé realmente a tocar en programación en MT5. Intenté también hacerle y es que se fue, se cayó enseguida. Y ese lo dejé. Sí, pero y lo que te digo, mis cuentas siempre han sido muy pequeñitas, creo que nunca he tenido más de 5.000 euros puestos. Es decir, que con eso realmente no vas a vivir de eso, no puedes vivir de eso, ¿no? Y si te paras a pensar fríamente, para poder vivir del trading, o tienes una cuenta enorme, o no vas a vivir del trading. Y una cuenta enorme, claro, psicológicamente, yo siempre lo he pensado, digo, puedo aguantar aunque tuviera el dinero y las ganas de meterle, eso, es decir, lo que nos está dando Darwin es cero, ¿no? Meter 100.000 euros, yo sería capaz de meter 100.000 euros reales y gestionarlos. Es que seguramente aún me bajaría la cuenta más rápido de lo que me baja una pequeña. Seguro, total, es que seguro. Total. Segurísimo, porque la venganza va a estar ahí cuando empieces a perder, vas a decir, no, yo esto tengo que recuperar, no puedo perder tanto. Y esta es otra de las cosas, ¿no? Que digo, me gusta de Darwin Cero porque, ostras, te da una cuenta de 100.000 euros virtuales y te planteas, ¿voy a ser capaz de gestionarla emocionalmente bien esta cuenta? Y eso es muy interesante eso. A ver, hay mucha diferencia, 100.000 virtuales que 100.000 reales. 100.000 reales, sí. Pero acaba doliendo también, ¿eh? Yo lo comentaba con alguna gente de la comunidad, que estábamos debatiendo sobre si era mejor asumir el coste de una cuenta de Darwinex Cero por 38 euros que si meter 1.000 euros en una cuenta real de Darwinex. Y claro, la principal diferencia es que decían que se podía capitalizar esos 1.000 euros de la cuenta real. Pero digo, vamos a ver. Estamos debatiendo si pagar o no 38 euros, que se supone que es... Sí. Pero es que tú a una cuenta de 1.000 euros no le vas a sacar... o sea, la ganancia que tú vayas a poder sacarle de esa cuenta es ridícula. Pues nada. Es simplemente, o sea, esos 1.000 euros son simplemente para sacar el porcentaje y poder crear el track record igualmente, sin que te cueste una cuota mensual, pero por capitalizar ese dinero no... Vamos, en mi opinión, ¿eh? No, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Has hecho en algún otro momento cuentas de fondeo o alguna historia de esta? ¿Has tenido alguna experiencia al respecto con ella? Nada. No, ni me he acercado. Nada de nada. De fondeo. Nada. ¿Y el motivo? El motivo es que al final cada uno tiene su sistema, ¿no? O te gusta más un tipo de trading que otro. Y eso de que me limiten el drawdown, que me digan que tengo que tener un rendimiento X las normas, ¿no? No me gusta tener que ajustarme yo a un sistema que no, yo prefiero que el sistema se ajuste a mí y no al revés, ¿no? Tener que ajustar un sistema a unos parámetros concretos que a lo mejor no me siento cómodo operando y no me he acercado. Vale, perfecto. Es que me gusta... porque... Aquí me gusta siempre preguntar esto porque, bueno, por saber un poco la opinión de otra gente, que hay gente que me dice que le tira todo y está bien. Hay gente que me dice que solo Darwinex Cero o Darwinex y, bueno, igualmente está genial conocer la opinión de la gente. Me gustaría profundizar un poco ahora sí en el tipo de operativa,
Por aquí vamos a ir enseñando tu Darwin TWCS, que llevas operando desde abril, desde que se lanzó, ¿no? Sí, mitad de abril, cuando se lanzó, sí. Y ha sido una curva espectacular, yo creo. Ha llegado hasta a estar ahora en un 16%. Máximo 17, o creo el máximo fue un 17. Aunque pone aquí, vale. Sí, ahora me lo estoy mirando, pone rentabilidad 16, pero llegó a un punto al 17. Sí, el flotante, ¿no? Si lo pones en sí, vela, correcto. Sí, sale el flotante. ¿Qué ha pasado en septiembre? ¿Qué ha pasado en septiembre? Bueno, aquí tengo... A ver, opero dos sistemas, un sistema y otro pequeño sistema, en teoría, para complementar este. Porque, como te he dicho, entro con operaciones limit, que me marca niveles, el sistema me marca niveles y coloca operaciones limit. Como opero en retrocesos, normalmente esas operaciones limit muchas veces empiezan a tener pérdidas hasta que recoge, ¿no? Es un sistema tendencial, al fin y al cabo. Nunca sabes cuánto va a ser el retroceso. Y tengo un segundo sistema que lo que es un poco más nervioso, por decirlo más reactivo, que intenta ir cogiendo pequeñas operaciones mientras el sistema grande puede ser que las operaciones estén en negativo. Se me ha juntado este mes que los dos se me han activado a la vez con un lotaje, que es lo que tengo que revisar, con un lotaje más alto del que creo que debería haber entrado, y eso tengo que revisarlo. Y los dos sistemas, normalmente uno, sí puedo tener una temporada con operaciones en pérdida, mientras el otro me las va compensando, que por ejemplo en agosto ha funcionado muy bien, mientras en agosto hemos tenido una caída más grande y me lo ha ido compensando muy bien. Mientras había la caída me iba manteniendo más o menos el equity entre 0, menos 0,5, más 0,5, hasta que la remontada. Pero en este no, en este mes, bueno, en este mes se me han juntado las dos y los dos sistemas en pérdida. Es que creo que agosto y septiembre son meses difíciles. Yo también lo he pasado. Sí. El lateral, que luego lo pienso y digo, mejor lateral que no en caída. En caída libre. Vale. Pero bueno, entonces, yo sí, el septiembre he tenido en caída libre, hasta en caída libre. ¿Cuál es el proceso para analizar ese... ¿Qué proceso haces para analizar cómo está funcionando el sistema? ¿Cómo mejorarlo, optimizarlo? Porque entiendo que sí, el backtest que haces, estás diciendo que lo haces manual. Es decir, programas en Python. Sí. ¿Y el backtest cómo lo haces? No, el backtest lo hace el Python, lo hace el programa. Ajá. Yo tengo puesto el sistema, tengo programado el sistema y me hace el backtest. Que ahora lo que voy a hacer es repasar estos últimos meses, realizar otra vez el backtest, a ver si cuadran los datos y que supongo que sí, al final es cosa del sistema, no creo. No creo que haya. Pasa que me chirría un poco el lotaje que me ha metido. Y cuando ya entré las órdenes del otro sistema, ¿no? Del segundo sistema así más reactivo, algo que no me gustó es que me puso órdenes casi en el mismo nivel que el primer sistema, ¿no? Y eso ya no me acabó relacionado, ¿no? Sí, pero ¿qué vas a hacer? Al final dices, ¿qué hago? No las meto porque veo que ya prevés que no va a ir bien. Al final es el sistema que tienes backtesteado, ¿no? Backtesteado, si ya lo tocas, ya se te va la estadística, ¿no? Así que de momento lo dejo. Y a ver qué hace. Genial. ¿Cuál es tu intención o tu plan con Darwin X0? ¿O cuál era con DarwinX? Porque ahora que salió Darwin X0 has dicho que eliminaste o que dejaste de lado la otra cuenta de DarwinX. ¿Qué futuro le ves a este tipo o esta modalidad de hacer trading? A ver, futuro, no lo sé. Bueno, es un poco esperar a ver si las cosas van bien, funcionan bien, acabar en gol y poder recoger asignación. Pero todo y así, como ya te he dicho, y esto lo hago más por hobby que por otra cosa,
lo que estoy haciendo también aquí, aparte de estos dos sistemas, voy probando otras cositas. Yo me hago... Aquí he probado ya 2 sistemas más también, en paralelo, que de hecho tampoco fueron bastante mal, porque están probados en mayo y en junio, que han sido uno de los mejores meses que he tenido. He metido otros 2 sistemas que había diseñado. Lo que pasa es que los he quitado, y no porque no dieran resultado, porque se acaban mirando los números y funcionaban bien con el sistema principal, pero no me sentía muy cómodo operándolos y los he dejado. Entonces, claro, Darwin X0, otra ventaja que le veo, ¿no? Que al tener realmente una cuenta grande, te puede servir, o más o menos lo estoy utilizando como un laboratorio de pruebas, ¿no? Puedo meter varios sistemas que con una cuenta pequeña no podría, porque me quedaría sin margen o me quedaría sin... Y aquí puedo probar otras operativas, otras cosas, y ya no más por el rendimiento, sino por cómo ¿no? Sí, hombre, pues si veo que pruebo un sistema, me siento cómodo con él, pues lo puedo dejar funcionando. Que no me siento cómodo, pues bueno, fuera, ¿no? Okay, pero puedo, sin tener que estar con cuentas paralelas demo y... No, al final es un gran laboratorio, Darwin X0, un gran laboratorio de pruebas es. Es que yo creo que está muy bien planteado como justo ese punto intermedio entre una cuenta demo y una cuenta real. Porque te permite hacer lo que quieras como en una cuenta demo, pero yo al menos no tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo, porque sí que ahí está. Sí que hay una recompensa. Una aliciente, ¿no? Que tienes ahí, ¿no? Que una cuenta demo al final te acabas aburriendo, te acabas... No vas a trabajarla. No llega a hacerlo totalmente en serio, yo creo, con una cuenta demo, porque muchas veces a lo mejor dices, voy a meter aquí este sistema que a lo mejor ni han mirado bien, ni lo has creado de cualquier manera, o empiezas a meter órdenes. Yo creo que no se trabaja igual. No se trabaja igual. No. Esto que has comentado del aliciente, de la recompensa, has dicho que, bueno, has tenido 135.000, ¿no? O tienes 135.000 de asignación. Ahora sí, 135. Si no me fallan los cálculos, las comisiones de éxito están a la vuelta de la esquina. Fueron el mes pasado. El mes pasado fue. Fueron el mes pasado. Entonces, ¿y qué tal? Porque todas las pillaste bien. Sí, pues entonces estaba con 105, es decir, si no recuerdo mal, 25, 50 y... no sé si eran 40, 45. Sí, algo así era. 105, tenía 105.000 a final de agosto y, bueno, pues fueron, no sé, 850 euros o... Bienvenidos sean. Ya tengo aquí para pagarme... ya tengo aquí para pagarme meses y meses de Darwin X0 y... Más de un año, claro. Bueno, casi 2. Ya está, casi 2 años. Ha estado bien. Pasa que, bueno, ahora este drawdown. Enhorabuena. Pero bueno, sí. Hay que levantar esto. ¿Qué haces con respecto al psicotrading? Que habían mencionado al principio que en el curso este, que me imagino que sería un módulo, ¿no? Concreto de psicotrading. ¿Estudias, lees, practicas algo concreto con respecto a esto? Porque en trading manual se dice que hay que trabajar mucho el aspecto psicológico. Y normalmente en trading algorítmico se dice que te elimina el 100% de las emociones. Que yo no creo yo no estoy de acuerdo. No creo que sea así. No, pero no, porque... ¿Cómo ves este aspecto de trading algorítmico? A ver, el aspecto psicológico al final... Psicología hay, los mercados son pura psicología al final, Al final, el mercado, por mucho que digan que lo mueven los fundamentales, la mueven las emociones, el mercado. Al final, el miedo y la codicia es el que acaba moviéndolo. Y tú lo que tienes que intentar es no moverte tú por miedo y codicia, al final. Porque ahora sería muy fácil, no sé, tal como estoy, decir, bueno, ahora voy a empezar a meter aquí lotaje a ver si recupero esto en 2 días. Y meter la mano y claro, el apartado psicológico es, a ver, si tú te has hecho tu backtest, sabes el drawdown que puedes llegar a tener, tu drawdown máximo, pues ahora mismo yo sé que este drawdown entra dentro del backtest, entra dentro de las... Está dentro, sí. Pues ahí está dentro. ¿Que duele? Claro que duele, porque ver pérdidas siempre duele, y aunque sean virtuales, duelen.
pero está dentro del sistema. Pues vamos a darle tiempo y a ver qué. A ver, cómo sigue funcionando. A ver qué, ¿no? Claro, que puede ser que haya cambiado tanto, no creo, ¿no? Tanto el mercado como para que no funcione, no lo creo. Espero. Pero ahí está. A ver, al final es una estrategia tendencial y ahora mismo estamos en un lateral. Desde agosto ahora es un lateral y los laterales son muy malos para los sistemas tendenciales. Es lo que tenemos, ¿no? Claro, la idea es hacer uno tendencial y otro que sea a lo mejor más mean reversion, que te pueda compensar en esos momentos de... Que bueno, que entiendo que es la intención, ¿no? Siempre es difícil, sí, pero siempre es difícil, ¿no? Porque nunca... ¿Cuándo está en tendencial y cuándo está en lateral? Claro. En agosto aún pensábamos que estaba en tendencial, ahora ya lo veo más lateral. Ahora puede ser incluso que tengamos una reversión más grande, ¿no? Bueno. ¿Qué activos operas? Porque lo voy a ir mostrando en pantalla. O sea, haces esos únicos 2 sistemas en muchísimos activos. Tanto índices, acciones, materias primas. No. Estos 2 sistemas trabajan en el Nasdaq. Ya está. Únicamente en Nasdaq. Después, sí. Después, a ver, yo reconozco que hago muy poquito, pero hago una operativa en acciones, la hago manual. Vale. Pero es más porque me gusta y lo hago. Pasa que al principio, uno de los sistemas que probé era con acciones, que por eso igual salen muchas acciones, a ver. Sí. Saldrán, ¿eh? Activos y horarios, sí. Al principio le puse un sistema de acciones. Era como si fuera una cartera. Quise hacer la mitad de la cuenta una cartera en la que rebalanceaba pesos cada semana y lo hice al principio, eso, los 2 primeros meses, así. Y después también añadí un sistema en divisas, pero que se lo quité muy rápido, no me gustó. Que buscaba cointegraciones entre pares de divisas. Intentaba hacer justamente eso, una reversión a la media entre el spread de los 2 activos. Pero lo dejé estar también. Y mira que los resultados eran buenos, pero son a muy largo plazo. Es decir, podría ser que tuvieras una operativa, 2 activos abiertos para hacer la reversión a la media y a lo mejor el resultado no lo vieras hasta el cabo de 3 meses. ¿Qué pasaba? Que habían algunos que se te ponían todos en negativo y ibas viendo las operaciones negativas. No veías que sabes que al final sí que el sistema daba que sí, ¿no? Pero no me acabó gustando ver tantos números rojos tan consecutivos. Al final dije, fuera, no. Y es lo que te decía, ¿no? Que está muy bien porque puedes probar estrategias que sobre el papel funcionan, pero que a la hora de la verdad, bueno, pues no te sientes cómodos con ellos, ¿no? Y pues aquí los pruebas y pues ya está. Qué bien. Si ves que te encaja con tu manera de ser y pues los mantienes. ¿Que ves que no? Pues bueno, sistemas 1000. Claro. Sistemas 1000 pueden haber. Porque una cosa que no he visto es la duración media de las operaciones. Bastante. Entiendo bastante. Que es swing trading lo que hace o los sistemas que tiene. Sí. La media igual estará 4 o 5 días y alguno puede ser que 2 semanas. Sí, okay. Hay algunas que se mantienen bastante. Con respecto al Darwin, última pregunta. ¿Qué opinas del VAR? ¿Cómo tienes...? Porque me parece que estaba en 11 y algo, ¿no? Sí, lo estaba manteniendo... Sí, antes lo estaba manteniendo el 10, me ha subido un poquito ahora al 11. ¿Te sientes cómodo con un multiplicador inferior a 1? Sí. No me molesta eso, no me molesta. Lo que más me molesta, que creo que lo hablé contigo, ¿no? Lo de que me gustaría poder descargarme los datos de OHLC de mi Darwin y si pudiera hacer las operaciones también, ¿no? Porque no puedo hacer análisis estadística de cómo está trabajando el Darwin, solo puedo hacerlo de mis operaciones. Entonces, claro, ahí tengo una divergencia entre lo que yo puedo calcular de mis operaciones y lo que realmente está haciendo el Darwin, ¿no? Ahí me falta este punto en Darwin X0 que a ver si lo quieren acabar implementando algún día. Pero no. Es que yo creo que eso es algo ya tan específico
Que normalmente eso lo va a preguntar a alguien que haga trading algorítmico. Un trader manual no creo que tenga mucho interés en ese tipo de datos, pero yo creo que si se pueden ofrecer, Darwinex seguramente intentarán hacerlo. No tiene que ser complicado, no tiene que ser complicado. Hombre, claro, los datos los tienen que tener. Eso no... Claro. Y bueno, y el que el gestor de riesgo me baje, bueno, al final un poco es lo mismo, ¿no? Es el porcentaje al final de rendimiento que haces, pues bueno, la cuestión es intentar, que es lo que intento ahora, es que se mantenga estable. Que si se me ha quedado a 0,56, bueno, pues intentar que de ahí no me varíe. Claro, porque mientras esté ahí estable, pues más o menos hay una relación entre la cuenta de señales y la cuenta de Darwin. Sí, claro, exacto. Si ya sabes qué relación hay. Ahí está. Claro. Si empiezas a tener muchas variaciones, ahí es donde ya te puedes perder mucho y decir, ostras, ya no sé, ¿no? Lo que está haciendo una cosa y lo que estoy haciendo yo. Exacto. Sí. Vale, Isaac. Una última cosa que quiero ser respetuoso con tu tiempo. ¿Alguna recomendación o alguna clave que puedas darle a alguien que nos esté escuchando, que esté empezando en el trading, que acaba de descubrir esto porque ha descubierto Darwinex Zero? ¿Qué le dirías que puede hacer para que le vaya, para empezar con buen pie? Hombre, para empezar con buen pie, lo primero que diría es que fórmate mínimamente, porque claro, hay mucha gente aquí que viene de un plan, esto voy a hacer rico, esto es dinero fácil, y es todo lo contrario. Esto es que aquí está, que claro, tú estás operando tu contrapartida, o por decirlo de alguna manera, son las mejores mentes del mundo están metidas ahí. Los mejores matemáticos, los mejores informáticos, los mejores analistas, y tú tienes que competir contra toda esa gente, que no es competir al final, porque siempre digo, tenemos que ser rémoras, ¿no?, del mercado, pero primero formarte un poco e intentar desarrollar un sistema, que aunque no te funcione, mejor ir con un sistema que no ir por sensaciones. Las sensaciones son muy malas en este mundo. Y no sé. O sea, mejor un sistema, aunque no esté bien planteado, pero sí que ir cogiendo ese hábito, ¿no? Yo creo que sí, aunque no esté bien desarrollado, aunque no tengas una gestión del riesgo correcta, pero si empiezas con un sistema, ya vas a tener una rutina diaria a la hora de operar, no vas a operar eso por sensaciones, ¿no? Yo creo que, claro, tendrás un sistema, a lo mejor no te funciona, pero ya tienes un sistema. Ya verás por qué no te funciona ese sistema. Lo acabarás viendo, ostras, mira, en estos momentos, pues intentemos arreglar esto, pero al final acabarás teniendo una pauta, ¿no? Por dónde continuar. Pero si empiezas sin nada, sin no tienes que medir ninguna hoja de ruta, ¿no? Si no tienes nada que medir, no tienes nada que mejorar, claro. Claro. Genial. No sé. Pues Isaac, oye, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Se ve que tienes experiencia, que hablas con conocimiento de causa. Así que muchísimas gracias. A ti, Alberto. Y encantado de que me hayas invitado al programa. El placer es mío. Nos vemos en la próxima. Gracias.